Qué bueno que está aquí hoy. Nos da mucho gusto saludarle. Y es un honor poder verle en este lugar y aprender juntos lo que Dios tiene para nosotros en este día. Hoy quiero hablarle de tener un carácter correcto. No es lo mismo el carácter que el temperamento, no es lo mismo, aunque el temperamento está dentro del carácter. Tu temperamento tiene que ver con tu persona, con lo que has aprendido en tu vida, en tu historia, en tu casa, lo que te han heredado por cultura, tiene que ver con tu temperamento. Pero tu carácter es tu decisión. Tú decides tener, o tú decides qué tipo de carácter tienes. Aunque alguna vez escuché a un estudioso de la conducta y del comportamiento humano, él decía que no existe el mal carácter. O tienes carácter o no tienes carácter. Pero no existe el mal carácter. No hay mal carácter. A veces decimos, no, es que tiene mal carácter. No es que pasa esto porque tiene mal carácter. Y este estudioso decía que el carácter es la capacidad, la decisión del ser humano de cómo reacciona ante su entorno, ante sus circunstancias. Eso es lo que determina el carácter. De hecho, Wayne Dyer, un escritor famoso, él dice que cuando estás bajo presión, cuando te encuentras bajo presión y cuando la presión es tan fuerte o tan grande contra tu persona o contra tu vida, cuando la presión es tan fuerte, es cuando brota en realidad o en verdad tu carácter, lo que llevas dentro. Cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando no hay problemas en la casa, cuando no hay necesidades que resolver, cuando no hay decisiones que tomar, pues uno se la lleva bien tranquilo. No pasa nada, estás contento, estás feliz. El problema es cuando tienes que enfrentar una situación, cuando tienes que tomar una decisión. Ahí es cuando la situación o las circunstancias hace que salga lo que está dentro de ti, lo que hay dentro de ti. Y precisamente esta semana terminamos la escuela de verano con los niños. Damos gracias a Dios porque fue de mucha bendición para todos nosotros. Y hemos aprendido la importancia, aunque lo sabíamos, pero hoy lo hemos visto con mayor claridad. Y me refiero a que hemos aprendido, más bien yo creo que lo que aprendimos es a no dejar o a no descuidar a los pequeños, a los niños. Y uno pudiera trabajar con los niños todos los días, durante todo el año. Y ellos estarían felices de aprender algo nuevo, de crear cosas nuevas, de tener un carácter distinto, de enfrentar sus situaciones o sus circunstancias con decisiones correctas para no cometer los mismos errores que los papás cometimos, sino que ellos puedan mejorar y ser mejores que nosotros. Y podríamos trabajar con ellos todo el año. Pero les soy honesto, aunque trabajáramos con ellos todo el año, si no trabajamos con los papás, en vano es el resultado o en vano es el trabajo que pudiéramos hacer con los niños. Porque somos los papás los que determinamos o los que contribuimos o perjudicamos en el carácter del niño, en la formación de su carácter. Ellos tienen voluntad propia. Ellos no son títeres ni marionetas que nosotros podamos manipular a nuestro antojo. Lo podremos hacer por algún tiempo, con regalitos, con sobornos, con chantajes, con amenazas. Podríamos controlarlos un corto tiempo, pero conforme la voluntad del niño se desarrolla, él va a entender que él también puede chantajear, manipular, controlar a través de las mismas actitudes que aprendió de nosotros. Pero si nosotros formamos en el niño, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si nosotros hacemos eso, estaremos conquistando y cambiando la siguiente generación. Pero no podemos trabajar solo con los niños, tenemos que trabajar con los adultos. Y hoy quiero hablarle precisamente de cómo usted puede hacer del carácter del niño
un carácter fuerte, no temperamental, no. Estoy hablando de un carácter que no se doblega, un carácter que no se detiene, un carácter que no permite que las circunstancias lo dominen a él. Yo les he enseñado por mucho tiempo que cuando las emociones nos llevan a nuestras decisiones, vamos a cometer muchos errores. Si nosotros tomamos decisiones por nuestras emociones, entonces vamos a tener errores en nuestras vidas. Pero si nosotros tomamos decisiones por nuestras convicciones, por lo que creemos, por lo que está en nuestro corazón, por nuestros principios, por nuestra moral, por nuestra ética, por lo que Dios habla en nuestras vidas, si nosotros tomamos decisiones por nuestras convicciones, entonces no cometeremos tantos errores como si fueran por nuestras emociones. Entonces sí es importante que usted pueda ayudar al niño, contribuir en la vida de un niño, a que sea un niño que toma decisiones no por sus emociones, sino que tome decisiones por sus convicciones. Ahora, ¿quién le va a dar esas convicciones? ¿Quién le va a ayudar a tener convicciones correctas? A creer que si es mujercita, tiene que esperarse lo suficiente para poder tener una relación de pareja estable. Que no es al primero que le dice mi alma con el que tiene que estar, sino que tiene que aprender a vivir una vida correcta. No va a ser con amenazas. Uno no le puede decir a una señorita, mira, si haces esto, te vas a ir al infierno, o si haces aquello, te vas a ir al infierno, o ese muchacho no te conviene y te va a ir muy mal en la vida. No podemos gobernar la vida de una señorita de esa manera, porque va a llegar el momento en que sus emociones le van a ganar y va a decir, no mamá, o no papá, yo estoy tan enamorada que no importa que sea un despiadado mi novio, el amor lo va a cambiar todo. Ella está gobernada por sus emociones, y el problema es que cuando decida mal por sus emociones y tenga que enfrentar la vida y todas sus consecuencias, no sabrá qué hacer. Pero, o un joven, o un varoncito, que si le enseñamos que tiene que respetar a las señoritas, no solamente no maltratarlas, no solamente no insultarlas, sino respetarlas, respetar su integridad, respetar su físico, que no tiene que estar explorando como si fuera médico, haciendo una revisión a la señorita a ver qué encuentra. No tiene que hacer eso. Si le enseñamos que tiene que respetar a la mujer, porque su mamá es mujer, porque si tiene hermanas son mujeres, o simplemente porque son mujeres, y el niño aprende que la tiene que respetar con integridad en su corazón, y que tiene que llegar y cuidarse también hasta su matrimonio. Y no le estamos amenazando, es que si tú te metes con una mujer la vas a embarazar y olvídate de todos tus sueños y olvídate de todos. No, simplemente por el hecho de respetarla. Vamos a crear, o vamos a criar, no crear, porque nosotros no creamos seres humanos, pero sí criamos seres humanos, sí los formamos. Vamos a criar niños de carácter fuerte, que aunque sus amigos le digan, no, ¿a poco tienes 23 años, ya estás en la universidad y eres virgen? ¿Cómo crees? Eso es para los viejitos, eso es de la antigüedad. Y el niño puede decir, yo estoy guardando el regalo más precioso que le puedo dar a mi esposa o a mi futuro esposo. Y que no las palabras de los amigos de, ándale, fuma, no seas cobarde, ándale, tómate una, no seas gallina, te pegan en tu casa. Que el niño o el jovencito puede decir, y sí, piensa lo que tú quieras, yo sé por qué lo estoy haciendo, por qué me estoy cuidando. Tiene que haber ese carácter firme, y somos nosotros los responsables de ello. Quiero platicarles una historia que está en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en su Biblia, en el capítulo 15, que habla precisamente de un padre de familia que le da una excelente educación a sus hijos, que le da principios, que les da valores, que ayudan a los niños, a estos que ya son jóvenes. Lo veremos cuando ya sean jóvenes, o vemos la historia cuando ellos ya son jóvenes, y cómo todo lo que su papá les enseñó tiene un efecto en la vida de este par de jóvenes, par de hombres de hecho. Bien, Lucas capítulo 15, versículo 11
al 32. Aunque es el pasaje de introducción a este tema, quiero que lo leamos completo. Completa toda la historia de esta parábola que el Señor Jesús platica, mejor conocida como la parábola del Hijo Pródigo. ¿Ok? Ya está ahí. Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante, hasta el 32. Dice la palabra del Señor así. También dijo, hablando Jesús, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo, ¿cómo vivió? Perdidamente. No se le olvide esto. ¿Cómo vivía el hijo menor? Perdidamente. No perdamos de vista esto. Sigamos leyendo. El versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cómo dice que le recibió? No pierda de vista esto tampoco. 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Yo digo que el papá les dio una buena educación a los dos hijos, al mayor y al menor, porque los principios que el padre sembró en el corazón de los dos muchachos no se perdió. No estoy diciendo que la educación que el papá le dio a los dos hizo que el muchacho menor tomara buenas decisiones. El muchacho menor tomó malas decisiones. Pero esas malas decisiones, incluso lo que les decía, que el muchacho fue a vivir, ¿cómo? Llegó a vivir, ¿cómo dice? Perdidamente. El muchacho empezó a vivir perdidamente. Hay muchas cosas en esto, no le quiero hablar de esta parábola y explicarle la parábola. La verdad está muy rica en enseñanza. Pero este padre le dio a los hijos principios, moral, ética. Les dio principios que les ayudaron a vivir correctamente. Mientras el hijo menor vivió en la casa de su padre, no dice que era un mal hijo, era un buen hijo.
atrabancadón, testarudo, quizás un poco equivocado con algunas decisiones que tomaba, como el decirle a su papá: papá, herédame, cuando el papá todavía ni se muere. No es en mala onda, el muchacho quiere conocer el mundo. Todos queremos explorar el mundo que nos rodea. Un bebé cuando nace, lo primero que empieza a explorar es su cuerpo. Y empieza a conocer que tiene manos, que tiene pies, que si se chupa los dedos gordos de los pies le da cosquillas, y se los chupa porque le da cosquillas. Y si se alcanza los dos dedos se chupa a ver si tiene más cosquillas. Él empieza a explorar. Y empieza a explorar su cuerpo. Y después crece un poquito más y se puede mover de la cuna donde estaba. Se escapa de la cuna, se empieza a correr toda la casa y empieza a explorar su entorno. ¿Qué hay en su entorno? Y empieza a ver qué es bueno, qué es malo. Empieza a probar lo dulce, lo amargo. Empieza a comerse la tierra, empieza a comerse las plantas. Y la mamá se preocupa y dice: no te lo comas. Bueno, nada más ore y ya. No lo deje, pues. No estoy diciendo póngalo ahí junto a la planta para que se la coman, no. Pero si ya se lo está comiendo, ore a Dios, lávele las manos y revise que esté bien el niño. Pero el niño empieza a explorar. El niño quiere conocer más allá de sus fronteras. El niño quiere conocer qué hay después de eso. ¿Qué hay después de la puerta de la casa? ¿Por qué papá sale de la casa y no lo vuelvo a ver hasta en la noche? O mamá, cuando sale de la casa, no lo vuelvo a ver. ¿Dónde se fue? Y cuando el niño sale por primera vez de su entorno seguro, que es la casa, empieza a conocer que hay otras cosas. Y empieza a explorar. Y cuando ya puede hablar, empieza a explorar de otra manera y empieza a preguntar: ¿por qué? Y empieza con el por qué, y 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 todo el por qué. Y el niño quiere saber por qué. Ya no es qué es. Ya no es qué es eso, qué es aquello. Ya no es qué es. Ahora empieza a preguntar: ¿por qué? Y cuando el niño empieza a preguntar, lo que está haciendo es explorar más todavía. Cuando ya es adolescente, cuando ya entra la edad de la adolescencia, el jovencito ahora empieza a explorar de otra manera. Empieza a probar, a cambiar sus gustos por la ropa, por la música, por los amigos. Empieza a explorar de otra manera. Cuando ya es un joven que puede tomar decisiones propias, quiere explorar de otra manera y quiere ir más allá de sus fronteras, de los límites que sus papás conocen. Es decir, si el papá llegó hasta el límite le voy a poner un ejemplo territorial, que pueda servirnos para entender lo que le quiero decir. Cuando el papá exploró hasta donde termina el Estado de México, ahí adelante de Temamatla, y que empieza el Estado de Morelos, y el papá llegó hasta el límite del Estado de México y dijo: hasta aquí, no puedo ir más allá, este es mi límite, no, mis fuerzas, mi capacidad me permiten llegar hasta aquí. El hijo, cuando el papá le platique: oye, yo llegué hasta acá, mira, este es mi límite, el hijo va a querer ir más allá del límite del papá. El hijo va a querer explorar un poquito más, quiere saber qué hay del otro lado de la frontera, quiere saber qué hay del otro lado de la ciudad, qué hay del otro lado del muro. Por eso el hijo menor le dice al papá: dame mis bienes, dame mi herencia. Porque el muchacho ya tenía planes. No es que no pudiera disfrutar de lo que tenía en casa. Yo creo que era, como en muchos hogares pasa, no en todos, ni es una regla. Casi siempre el hijo menor disfruta más que el hijo mayor. Porque el hijo mayor, el primogénito, es con el que experimentamos los papás. Es al que echamos a perder. Es nuestro experimento el hijo mayor. Nadie nos enseña a ser papás. Entonces con él experimentamos y con él practicamos y cometemos errores. Es el que más se nos cae de las manos. Pero dice mi hijo mayor: sí, ahora lo entiendo todo. Pero cuando vienen los siguientes hijos, aprendemos a ser diferentes con ellos. Ya nos dimos cuenta que hay cosas que no debemos hacer, que hay cosas que no debemos de practicar. Con los hijos ya experimentamos. Entonces los hijos menores se sienten más seguros para explorar, para ser un poquito más, no diría yo rebeldes, sino un poquito más atrevidos. Si mamá dice no,
El hijo mayor, le voy a poner un ejemplo. Cuando el hijo mayor, el primogénito, va avanzando y mamá dice ¡alto!, el hijo se para. Pero cuando el menor, el más pequeño, el hijo va avanzando y mamá dice ¡alto!, da todavía 3 pasos más. En serio. Al hijo mayor le hablas una vez y ¡ay, ya me hablaron! Al hijo menor le hablas y le vuelves a hablar y le vuelves a hablar y le tienes que volver a hablar porque el hijo menor no hizo caso a la primera. Y eso es natural, es algo natural, porque los papás, cuando tenemos nuestro primer hijo, tratamos de ser un poco más rígidos, tratamos de protegerlos siendo rígidos. Pero cuando viene el segundo hijo, ya vimos que ser tan rígidos pues no es tan bueno, no es tan efectivo, no dan buenos resultados, tantos como nosotros quisiéramos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ser un poquito más flexibles con el que sigue. Por eso cuando una mamá tenía 12 hijos, no, ya con el 12avo ya tienes un hijo bien efectivo. Ya aprendiste de todos los errores con los 11 anteriores. Por eso Benjamín era el hijo consentido de Jacob. No, no es cierto. Pero primero era José el hijo consentido. Cuando ya no estaba José, era el 11avo hijo José. Imagínense, ya había aprendido con 10. Ya el onceavo le salió mejor. Pero el 12avo, cuando ya José ya no estaba, cuando se quieren llevar a Benjamín, no querían ni soltarlo. ¿Y a dónde se lo llevan? Este es la obra maestra de mis manos. Entonces, el hijo menor, tanto el hijo menor como el hijo mayor de esta parábola que acabamos de leer, recibieron los mismos principios, la misma moral, la misma ética. Estaban en la misma casa. No mandaron al hijo menor a un instituto fuera de la ciudad para que se preparara allá y el hijo mayor estaba en casa. O al revés, que el hijo mayor hubiera sido preparado en otro lugar. Los dos fueron formados por sus padres en la casa. Y los dos recibieron la misma educación. Pero ¿por qué los dos tienen carácter distinto? Y toman decisiones distintas. Porque ahí va involucrada la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano no puede ser gobernada a veces ni por el mismo ser humano. Queremos hacer algo y hacemos lo contrario. Decimos, ahora sí, voy a poner a dieta. Ahora sí, voy a estudiar inglés. Yo tengo unas ganas de estudiar inglés. Y ahora sí voy a estudiar inglés, voy a aprender inglés. Voy a aprender a tocar la guitarra ahora sí. Este año. Y pasa el año y al final híjole, es que no tuve tiempo. Tu deseo está en aprenderlo, tu deseo está en mejorar, tu deseo está en cambiar. Pero al paso del año te das cuenta que no pudiste someter tu voluntad, que no pudiste gobernarte a ti mismo, que no pudiste decidir bien. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Una cosa es tu naturaleza humana y otra cosa es lo que Dios quiere hacer contigo. No te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, Dios te da la capacidad de poderte gobernar tú mismo. Estos dos muchachos reciben la misma educación, las mismas enseñanzas, tienen el mismo trato, el mismo respeto. Dios los trata con respeto. El padre, estoy hablando ya de Dios, pero el padre trata a estos dos hijos con respeto y con amor, a los dos por igual. No tenía preferidos, no se veía que hubiera preferencia para uno o para otro. Sin embargo, ambos fueron enseñados bajo las mismas reglas, bajo las mismas circunstancias, bajo el mismo afecto, el mismo cariño, bajo el mismo padre, en el mismo techo, pero ellos aprendieron a tomar decisiones diferentes. El hijo menor toma su propia decisión y decide irse. Y esa mala decisión le lleva a tener que enfrentar la vida o tener que vivir la vida de una manera más difícil. ¿Por qué les digo que el padre les dio buenos principios a los dos? Porque cuando el hijo menor andaba viviendo perdidamente, en medio de su necesidad, se acuerda que en la casa de su papá estaría mejor que en el lugar donde se encuentra. Se acuerda de eso y toma una decisión. El hijo menor dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿De dónde saca eso el muchacho? ¿De platicar con los cerdos que estaba cuidando?
No, era algo que el padre le había dado cuando él era pequeño. Yo les he dicho a mis hijos, esta casa, la casa de nosotros, esta casa es mi casa y de mi esposa. Ustedes viven en nuestra casa, por eso la regla la ponemos nosotros. Es nuestra casa. Cuando ustedes crezcan, claro, ellos son parte de mi vida, son parte de mi familia, y ellos están dentro de su casa, están seguros de su casa. Pero ellos no pueden apegarse a su casa. Ellos no pueden apegarse a mi casa. Ellos tienen que anhelar, buscar sus propios metas, objetivos, destinos, propósito en la vida, y tendrán que esforzarse. Pero yo les he dicho en mi casa, pero siempre que necesiten algo, esta casa estará abierta para ustedes. Ese es un principio que nunca deben de olvidar mis hijos. Que pase lo que pase en sus vidas, las decisiones que tomen en sus vidas, ellos deben de saber y tener presente siempre que el lugar al que pueden volver en medio de una tormenta es a la casa de sus padres. En medio de cualquier circunstancia, cuando ya no sepan a dónde ir, dónde refugiarse, dónde esconderse, donde ya no sepan dónde obtener ayuda y dónde buscar auxilio, ellos pueden recorrer y decir, pues mi papá, mi mamá, ahorita estamos en una situación difícil, vamos con ellos. Y puedan volver a la casa de sus padres. Ese muchacho que andaba viviendo perdidamente tomó malas decisiones. Pero lo que sembró su papá en el corazón de este muchacho le hizo reaccionar, le hizo volver en sí. Dice la Biblia, lea conmigo otra vez, en el versículo 17, dice, y volviendo en sí, ¿qué hizo el muchacho? Volvió en sí, despertó, reaccionó, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Eso me hace pensar que muchas veces el ser humano trata de tomar decisiones de acuerdo a sus emociones. Imagínense ese muchacho cuando era pequeñito y su papá le daba 10 pesos para sus chicles. Tenga, mijo, su domingo, órale, vaya a la tienda y compre. ¿Cómo se ponía el niño? Y se emocionaba y voy a la tienda, y querían comprar con 10 pesos toda la tienda. Entonces empezaban, ¿y a cómo este? ¿Y a cómo este? ¿Y para cuánto me alcanza? ¿Para toda la tienda o al menos la mitad? Y el señor de la tienda decía, no, pues nada más para esto. Pero el niño se emocionaba. Siendo niños, se emocionan por lo que pueden tener. Imagínense a un joven que recibe la herencia. No, ya la hice. A disfrutar la vida pensando que le iba a durar eternamente lo que su padre le había dado. Y el muchacho sale a vivir, a despilfarrar la vida, a despilfarrar no solamente su vida, sino todo lo que su padre le da. Pero dice, y eso es lo que yo quiero que usted vea, que cuando las emociones te llevan a tomar decisiones, vas a estar como dormido. Vas a estar como un estado de somnolencia, de inconsciencia, que te va a hacer tomar decisiones equivocadas. No vas a estar consciente de lo que estás decidiendo. Y este muchacho en su emoción decir, wow, mi herencia. Dice que pocos días después, dice la Biblia, y pocos días después, o sea, ni siquiera se esperó 1 año o 2. O a ver, papá, ¿cómo le has hecho para hacer tanto dinero? Enséñame a administrar tu dinero como tú lo has hecho. Enséñame a administrar lo que me diste. No, a los pocos días agarró maletas, agarró dinero, ganancias y vámonos. ¿Qué es lo que le llevó a tomar esa decisión? Su emoción. Estaba emocionado. Y esa emoción le llevó a estar en un estado de inconsciencia, a vivir un estado de inconsciencia que en el versículo 17 leemos, dice, y volviendo en sí, es decir, despertó, reaccionó, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y entonces, ¿qué empezó a trabajar en él? Ya no eran sus emociones, sino ahora eran sus convicciones. Porque se acordó, dijo, en la casa de mi papá, un jornalero está mejor que yo. ¿Esa era su emoción? Esa era su convicción. ¿Dónde aprendió esa convicción? En la vida, toda su vida en la casa de su papá. Él veía a los jornaleros que andaban en cargo del año.
los jornaleros andan bien, yo que soy el hijo, voy a andar mucho mejor. Pero ahora que vuelve en sí, que reacciona, que se acuerda que en la casa de su papá estaría mejor que fuera de la casa de su papá, entonces empiezan a trabajar las convicciones y empieza a tener una actitud, el muchacho, que a mí me hace pensar los buenos principios que su papá le dio. Su papá no podía decidir por este muchacho. El papá ya era un jovencito, ya era un hombre. Yo considero que ya tendría unos 30 años. Yo creo que ya tendría unos 30 años el muchacho cuando se va de la casa de su papá. No lo dice la historia, no lo dice la Biblia, pero de acuerdo a la cultura hebrea, de acuerdo a la cultura en la sociedad hebrea, un hombre de 30 años ya era socio del padre. No era solamente el hijo del papá, ahora era el socio del papá. Y compartían el mismo negocio y desarrollaban el mismo